Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Aleluya. Well, this next week coming up, Esta próxima semana que viene we're very excited. estamos muy emocionados. We have a missions team coming Tenemos un grupo de misioneros que viene, with the well. que es el ministerio The Well, el pozo. And so next Saturday, no, in 2 Saturdays, Dentro de 2 sábados we're going to have, it's called Equipped and Empower. So we're having a whole day conference. vamos a tener una conferencia que se llama Equipado y Empoderado, And 2 días completos, on the gifts that God gives us to empower the saints. sobre los dones que el Señor nos da a los santos para empoderarnos. And so I want you to sign up for that Los animo para que se registren, because each one of us has a special calling, a special grace that God wants to empower us to fulfill. porque cada uno de ustedes tiene un llamado, un propósito que Dios quiere que cumplamos. And last week we talked about how each person has a specific destiny Y la semana pasada hablamos sobre que cada persona tiene un destino específico. and that God will give you the grace for that specific destiny. Y Dios pone su gracia para que tú puedas cumplir, llegar a la meta de ese destino. And it was a little heavy because we talked about 2 people that their destinies were ended up being martyrs. Sí, me pareció un poquito pesado porque hablamos sobre 2 personas que terminaron siendo mártires. But we talked about how God gave them the grace to fulfill that. Pero hablamos de cómo Dios dio la gracia para que ellos pudieran cumplir ese llamado, esa And meta. then right after that we celebrated that someone's pregnant in the church. Y después de eso, bueno, nos alegró el día cuando celebramos que nuestros hermanos comunicaron que estaban en la espera. And we said we do celebrate life and we believe in long life as well in this church. Y confirmamos ahí que sí, celebramos la vida y también la larga vida en la iglesia. But that each person has a specific destiny, that you were born in a specific place at a specific time. Pero cada quien tiene un llamado, un propósito específico que tú naciste para eso, For a specific reason. por una razón específica. And it could be many reasons. Y puede haber muchas razones, But we were saying it's for you to discover what is your calling and what is the grace that God has given you. pero aquí se los decimos para que ustedes mismos puedan descubrir cuál es la gracia, cuál es el propósito que Dios ha puesto en ti. And that's the great just the great journey that each one of us is on. Y eso es el caminar que cada uno está llevando, Discovering the grace that God has placed in our life. descubriendo esa gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas. And that's the local body or even the church at large working together to fulfill the Great Commission. Sí, así como iglesia local o un cuerpo de Cristo global, estamos trabajando en eso para poder cumplir con esa misión. And that's why I love being a part of a local body. Y por eso que a mí me gusta es formar parte de este cuerpo local. Because one of the great things is we get to see the different gifts and callings of each person. Porque aquí podemos ver cuáles son los diferentes llamados, diferentes dones entre cada uno de ustedes. And I've shared with you, to my shame, I'm not a handyman. Les voy a compartir con ustedes, por mi vergüenza, por decirlo así, no soy una persona muy hábil con las manos. So when me and Sumi bought something for our house, we waited for my father-in-law to come back from Africa. Así que cuando nosotros adquirimos un bien para la casa, tuvimos que esperar que llegara mi suegro para poderlo instalar. To help put it together. Amén. To my shame. Para mi vergüenza. But each one of us has different gifts Pero cada quien tiene dones diferentes that God has given us. que Dios nos ha dado. And working together, they produce something very beautiful. Y trabajando juntos, en conjunto, producimos algo hermoso. And so if you could turn with me to, once again, just to Ephesians 4, we're going to mix around a little bit. Sí, vamos a ir al libro de Efesios Ephesians 4. 4. Si tienen una Biblia, detrás de los asientos están una. Si no, se ponen al lado de un cristiano. I think I'm just going to talk a little bit about this, and then we'll pivot to something. Sí, vamos a hablar un poquito sobre esto y después vamos a girar hacia otro. And if you could bear with me, my baby did not sleep much the last 2 nights. Y para que pues, tenga un poquito de misericordia, mi hija no durmió muy bien anoche. So I'm walking around like, I need cafe. Que estoy caminando ahí medio entre dormido y despierto, tomando mucho café. I realized I officially became one of those dads because this is like my favorite gift I've ever gotten. Creo que me di cuenta que me convertí en un padre verdadero porque este es uno de los mejores regalos que he recibido. I got different gifts for Christmas, and others cost a lot more than this, but this one was my favorite. Sí, recibí muchos regalos en diciembre, diferentes regalos, pero este es uno de mis favoritos. What is it? Best dad ever, yeah. El mejor padre de siempre. All right.
Ephesians 4. Efesios 4. I'm just going to read from verse 1. Voy a leer desde el versículo 1. And we've been through this already, but I'm going to just go through this very quickly. Sí, ya hemos pasado esto, pero lo voy a repasar rapidito. He says, I therefore, a prisoner of the Lord, for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling which with you have been called. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, With all humility and gentleness, con toda humildad y mansedumbre, with patience, soportándonos con paciencia bearing with one another in love, los unos a los otros en amor, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. And then he goes on to say, there is one body, Y continúa diciendo, un cuerpo, one Spirit, un espíritu, just as you were called, en la misma esperanza de vuestra vocación. to the one hope that belongs to your call. Perdón, me salté un pedazo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. One Lord, one faith, one baptism, one God and the Father of all, Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, who's over all and through all and in all. el cual es sobre todos y por todos y en todos. At that time, they had each town and each region had different gods that they served. En esa época, ese tiempo, cada pueblo tenía un Dios distinto que servía. So Paul was always reiterating there is one God, Y Pablo se encargó de reiterar que hay un solo Dios, one faith, una sola fe one Father who is y over all. un solo Padre que está sobre todo. But this is what I want to highlight. Pero aquí es donde yo quiero resaltar. He says, but grace was given to each one of us Aquí es donde quiero resaltar que dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, according to the measure of Christ's gift. conforme a la medida del don de Cristo. And then in verse, I'll skip down to verse 11. Y ahí vamos a saltar al versículo 11. It says, he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and the teachers. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, To equip the saints for the work of the ministry, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, for building up the body of Christ, para la edificación del cuerpo de Cristo, until we all attain to the unity of the faith hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe and the knowledge of the Son of God, y del conocimiento del Hijo de Dios, to mature manhood. a un varón perfecto a la medida de la estatura. So we said the goal is maturity, Así que decimos que la meta es la madurez. and God gives gifts to the body of Christ. Y Dios otorga esos dones para el cuerpo de Cristo. He gives ministers to the body of Christ Él ministra el cuerpo de Cristo to teach and to equip, para enseñar y equipar, not to do all the work, no para hacer todo el trabajo, but to equip each one of us sino para equiparnos cada uno, to do the work of Christ, para hacer ese trabajo para Cristo, to do the work of the church, para hacer el trabajo de la iglesia, to expand the kingdom of God. para expandir el reino de Dios. That's why I love it. In Christianity, there's no one watches on the sidelines. Pero es lo que me gusta a mí del cristianismo, que nadie está allí en las gradas mirando. You know, I love watching sports, A mí me gusta particularmente ver deportes, but I'm not very good at playing, so I like watching. You know? pero no soy muy bueno participando, jugando, pero me gusta verlo. I like watching on the couch, Me gusta verlo ahí recostado en el sofá, comiendo pizza o algo. comiendo, eating pizza or something. But I get into it, Pero me meto en el juego and I cheer, and I enjoy it. y como me animo y lo disfruto. But I'm not actually in the game. Pero no estoy dentro del juego. But in Christianity, we're all a part of the game. Pero en el cristianismo todos somos parte del juego. We're all in the story. Estamos allí en la historia. We're all on the same team, Estamos todos en el mismo equipo, working for the same purpose. trabajando para el mismo propósito. We're all heading towards one goal. Todos vamos o dirigiéndonos hacia una sola meta. And that goal we find in Christ. Y esa meta la conseguimos es en Cristo Jesús. And that goal is to bring others to Christ. Y la meta es traer a otros a Cristo. First, we need to be fulfilled and content in Christ. Pero todos debemos estar primeramente llenados en la plenitud en Cristo. And so we all have a grace, we all have a purpose, Así que sépanlo, todos tenemos la gracia y todos tenemos el propósito. we all have a destiny. Todos tenemos un destino.
And it's important that we start to understand what is our grace. Y es importante que sepamos cuál es esa gracia, What is the will of God for our life? cuál es ese propósito de Dios para nosotros. And there's no safer place to be than in the will of God. Y No safer place. que no hay ningún lugar sagrado mejor que estar en Dios. If you study Paul's life a little bit, you learn that he discovered the grace that he had. Si usted estudia un poquito la vida de Pablo, él descubrió esa gracia. He encounters Jesus. Él tuvo ese encuentro con Jesús, He has a radical transformation. su transformación radical. And then he discovers over time that he's called to the Gentiles. Y después se descubre o se da cuenta que su llamado fue ir y alcanzar a los gentiles. That God gave him a grace to a specific people. Que Dios le dio la gracia para un grupo específico. He had to discover over time what his calling was. Él tuvo que descubrir eso al pasar el tiempo, cuál era su llamado. And when he discovered that, it came with the grace from God to do the will of God. Y cuando él descubrió eso, vino con la gracia, la voluntad del Señor de lo que tenía que hacer. In chapter 3, he talks about that. En el capítulo 3 habla sobre eso. And I want to read this quickly. Lo voy a leer rápidamente. In chapter 3, right before chapter 4, En el capítulo 3, justo antes del capítulo 4. 3 comes before 4 normally. El 3 viene antes del 4, ¿verdad? Yeah. Just a little math. Yeah, just a little math. Sí, estábamos confundidos con eso. Just trying to keep everyone on their toes this Sí, morning. para ver quién está durmiéndose por ahí. Trying to wake myself up too. Y All right. también para despertarme yo mismo. But Paul says, for this reason, Pero Pablo dice, por esta razón, I, Paul, in verse 1, sorry. en el Chapter versículo 1, capítulo 3. For this reason, I, Paul, a prisoner of Jesus Christ on behalf of you Gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. So it took Paul years, but he realized he had a calling to the Gentiles. O sea, Pablo le demoró varios años, pero se dio cuenta que su llamado era hacia los gentiles. And that calling led him actually to prison. Y ese llamado lo llevó a caer en prisión. So he's in prison writing this. Entonces él se encuentra en ese momento escribiendo esto en prisión. It says, I, Paul, a prisoner of Jesus Christ on behalf of you Gentiles, Sí, por causa, soy prisionero de Cristo por ustedes gentiles. assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you. En el 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. So he's mentioning that God gave him specific grace Le está mencionando ahí que Dios le ha dado a él una gracia específica for him to steward. para él administrar. But that stewardship was to bless others. Pero esa administración era para bendecir a otros. And he goes on to say, verse 3, how the mystery was made known to me by revelation. Y en el versículo 3 continúa diciendo que por revelación me fue declarado el misterio, As I have written briefly. como antes lo he escrito brevemente. When you read this, Cuando ustedes leen eso, you can perceive my insight into the mystery of Christ, perdón, en el 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. el 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Jesus Christ through the gospel. 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. We could break that down a lot more, but I want to focus on just something else as we go further. Eso se puede desglosar un poco más, pero vamos a enfocarnos en algo específico. In verse 7, he says this again, of this gospel, En el versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro, which he's saying, of the revelation of Christ that was given to me. en lo cual está diciendo, en la revelación de Cristo que fue dada a mí, I was made a minister according to the gift of God's grace. del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Once again, he's saying, by God's grace, I was a steward of this mystery. Una vez más, él está reiterando, fui hecho por la gracia de Dios un mayordomo de esta operación, With a specific calling, con una llamada, un llamado específico, called to the Gentiles, llamado a los gentiles, which was given to me by the working of his power. que fue dado a mí según la operación de su poder. To me, though, I am the very least of all the saints. A mí, que soy menos que el más pequeño de
todos los santos. This grace was given to preach to the Gentiles. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Once again, he mentions the grace that was given to him. Una vez más, como pudieron ver, él menciona la gracia que les fue dada a él. Even though Paul had many victories, Y ustedes saben que Pablo tenía muchas victorias. Paul was given deep revelation. A él se le dio profunda revelación. He wrote many of the letters in the New Testament. Pablo fue el que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. There was mighty miracles that were worked through his hands, Milagros poderosos que se realizaron a través de sus manos. but he was able to stay humble Pero él pudo y logró mantenerse en un estado de humildad, with humility con humildad. because he knew it was simply God's grace Porque él sabía que eso venía solamente de la gracia del that was Señor, given to him que se le fue dada a to él, fulfill an assignment and a task. para cumplir esa asignación y esa tarea. And he knew that God could have left him on a path of persecuting Christians. Y sabe que Dios lo pudo haber dejado allí en ese camino de continuar persiguiendo cristianos. He could have left him to just keep doing what he was doing right on his way with zeal, but on his way to hell. Dios lo pudo haber dejado, que continuara con esa vida que llevaba, esa esfuerzo, ese ímpetu de seguir a los cristianos. But by God's great grace, he encountered him. Pero por la gran gracia el Señor tuvo un encuentro con él And then he revealed the gospel to him. y le reveló el evangelio a él. And then he said, I'll show you the things that you must suffer for my name's sake. Y él le dijo, yo te mostraré las cosas por las cuales vas a sufrir por causa de mi nombre. So Paul, over time, was so clear that he received grace to do a task. He received grace to do a task. Pablo recibió esa gracia para poder cumplir una tarea. And this task was to preach to the Gentiles. Y esa tarea fue predicarle a los gentiles. In verse 8, the unsearchable riches of Christ. 8. 8, yeah. En el versículo 8, donde dice, This grace was given to preach to the Gentiles. sí, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. And to bring light for everyone what is the plan of the mystery hidden for the ages in God. En el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. And then in verse 10, Y el versículo 10 it's amazing. es extraordinario. So that through the church, Para que la multiforme sabiduría de Dios, through the church, is what it dada a conocer por medio de la iglesia, says. The manifold wisdom of God might be made known. sí, déjeme finish. Yeah, read the whole thing, yeah. Sí, porque el español está un poquito mezclado aquí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. He had grace to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Él tenía la gracia para predicarles a los gentiles, ese conocer a los gentiles, So that their eyes may be open to see the gospel, to see the truth. para que sus ojos fueran abiertos, para que pudieran ver la verdad. Something that was hidden for ages and ages and ages. Algo que les fue ocultado por muchos tiempos. Now it's opened. Y allí se le abrieron. And then he says, so that the church, Entonces, so that the church, the iglesia, para que la iglesia, that through the church, the wisdom, the manifold wisdom of God could be made a known. través de la iglesia, esa manifestación de la sabiduría de Dios pudiera extenderse. To all the authorities in heaven and on earth. Sí, y a todas las autoridades en el cielo. And he says, this is the eternal purpose of Jesus Christ. Y él dice, Realized in Jesus Christ. este es el propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús. And that's why he goes on to talk about the grace given to each person in chapter 4. Y ahí es donde él continúa hablando sobre la gracia que se le ha dado, otorgado a cada persona en el próximo capítulo 4. He says, this grace was given to me, but there's grace given to the church. Él dice, esta gracia me fue dada a mí, pero esta gracia también se fue dada a la iglesia, So that the church can shine bright. para que la iglesia pudiese brillar, So that the wisdom of God could be made known. para que la sabiduría de Dios pudiera darse a conocer. And that's why I love that we're having this conference and we're talking about many things, because you have a grace that nobody else has. Sí, Or por eso- you have a grace that's specific. Me contenta mucho que vamos a tener esta conferencia, porque vamos a poder a descubrir, a revelar a cada uno de ustedes cuál es la gracia
específica que tiene. And it took Paul years to really understand the depth of that grace. Y le tomó a Pablo unos años para poder entender esa gracia. So it can take us years on a journey that we start to understand what grace God has given us. Como nos puede pasar a nosotros, nos puede demorar o pasar varios años para nosotros poder entender cuál es la gracia que Dios o el propósito que Dios tiene para nosotros. You know, this morning I was also meditating on Paul in Philippians when he says, I've learned to be content in all things. Sí, esta mañana estaba meditando en Filipenses, donde Pablo dice que he aprendido a estar contento en todo. I've learned to have plentiful and have hunger. He aprendido a ser gozoso me he aprendido a ser estar en lo poco y en la escasez y en lo mucho. En la plenitud. Plenitud, ya. Plenitud. Sorry. Cafe. More coffee, please. More coffee, please. No, I'm just kidding. And I was just thinking a little bit about my life. Y eso me hizo pensar un poquito sobre mi propia vida. How you learn a lot through different things that God does for you in your life. Cómo uno va aprendiendo en las cosas o la manera como Dios te va enseñando en tu vida. En tu And camino. how when you first come to Christ, you don't understand everything. Y cuando llegas a los pies de Cristo, no entiendes nada, no entiendes todo. And 20 years later, you still don't understand everything. Y 20 años después siguen lo mismo, no entiendo nada. I think this is true, and you could correct me if I'm wrong, but the more you learn about the Bible and about God, Yo creo que esto es verdad, pero me corrigen si estoy mal. Mientras más tú conoces más de Dios, aprendes más, the less you realize that you understand and know. te das cuenta de que menos sabes de que conoces. Because Jesus is so big. Porque Jesús es tan grande. God is so big. Dios es tan grande. Even the fact that he gives us a name that we can mention him by is just truly amazing. Sí, el mismo hecho de que nos da un nombre que podemos mencionarlo es extraordinario. Because he is the great I am. Porque Él es el gran yo soy. We don't really have a concept for the creator of heaven and earth. Si no tenemos un concepto, o sea, específico del creador del cielo y la tierra, That by his word, everything was created. que por su palabra, por el verbo, todo fue creado. But thankfully, by his great mercy and joy, he revealed Jesus to us. Gracias por su misericordia, gracia y gozo, se reveló Jesús. But I was thinking about my life and even just things that even got me here. Estaba ahí meditando sobre mi vida y de las cosas que me trajeron aquí. And how it's very important that even in every situation, we don't just assume things. Sí, y es importante que en toda situación no nos vayamos o nos apresuremos a asumir las cosas. Because sometimes if things are just not going good, you can assume right away it's the devil. Sí, muchas veces las cosas quizás no están yendo muy bien y inmediatamente tú vienes y piensas que es todo el diablo. And Jesus, when he says, I'm going to the cross, Pero Jesús cuando dijo, voy a la cruz, Peter right away assumed it was the devil. eh, He assumed it was the devil. That was the Okay. plans of the devil. sí, que Pedro se alebrestó y pensó que era el diablo. And he says, no, Lord, I will never let you go Y to the le- cross. Y le dijo, no, Señor, yo no voy a permitir eso, que tú vayas a la cruz. You're not a cursed man. Tú no eres un hombre maldito. And I don't blame Peter because Peter had given up his whole life to follow Jesus. Y no culpo a Pedro, porque él dejó toda su vida para dársela a Jesús. para Can you seguir a imagine Jesús. giving up years of your life and you're following this man that you think is going to go one way? Sí, que tú, imagínense que ustedes dejen toda su vida y van a seguir a este hombre y van o sea, esperando llegar al mismo sitio. You think Jesus is gonna start a huge revolution that maybe it's gonna, finally get rid of Roman rule and different things? Que usted en ese momento imaginaba que Jesús iba a formar un ejército que iba a eliminar o a acabar con los romanos y eso resolvería todos sus problemas. You stayed with Jesus when everyone else left him. Tú te quedaste con Jesús mientras otros se fueron, lo dejaron. You saw huge crowds, and then you saw the person you were following say, drink my blood and eat my flesh. Te seguiste a Jesús en multitudes, viste que predicó y después vino, hizo una santa cena y dijo, beben de mi sangre y comen de mi carne. And then all these crowds left. Y toda esa gente se fue. But you stayed. Pero tú permaneciste te And you quedaste. stayed for a reason. Y te quedaste por una razón. And you had these dreams, and you had these things that you thought might happen one way. Y tú empezaste a tener sueños, pensamientos que tú creías que eso iba a suceder de esa forma. And then you see this man working so many miracles. Y ves cómo este hombre está realizando milagros tras milagros. And then he says, I'm going to die. Y después viene y te dice, voy a morir. And not just die, Y no solo morir,
but I'm going to die the worst death, the death of a criminal. Sí, sino que voy a morir de la peor forma como un criminal. So I don't blame Jesus. I don't blame Peter Así que no culpo a Pedro for being saying, "No, Lord, por salir y decir, no, Señor, I won't let you go." no voy a dejar que tú te vayas. And then Jesus says to Peter, Y Jesús le dice a Pedro, "Get behind me, Satan. ponte detrás de mí, Satanás. Get behind me, Satan." Ponte detrás de mí, Satanás. Peter didn't yet know the will of God. Pedro todavía no sabía cuál era la voluntad de Dios. It wasn't fully revealed to him yet. Porque no se le había revelado completamente todavía. So much so that when the guards came to get Peter, or get Jesus, Sí, tanto así que cuando los guardias fueron a buscar a Jesús, Peter he was willing to fight. Pedro desenvainó su espada y quería pelear. In his zeal, he literally chopped an ear off. En ese amor o esa ese celo por Jesús, él fue y le cortó la oreja a un soldado. And then Jesus, in his great mercy, placed it back. Y Jesús, en su gran misericordia, le repuso la oreja al soldado. Peter couldn't grasp this mystery. Pedro no tenía el entendimiento para saber ese misterio, He didn't yet have the revelation of the full gospel. porque no tenía la revelación completa o entera del Evangelio, It wasn't until much later that he saw the gospel. sino fue después que él pudo ver el Evangelio, After the resurrection, después de la resurrección, after the Holy Spirit was poured out. después que el Espíritu Santo se derramó. And then it still took him time to work out the doctrine of even to the Gentiles. Y todavía le costó un poquito para poder maquinar, trabajar la doctrina que iba a hacer con los gentiles. And it took him some time to understand even what his grace was in that. Y también le tomó tiempo para entender la gracia que tenía para hacer eso. But what I want to share today is that there's different things that happen in your life and my life Lo que quería compartir con ustedes es que hay cosas que pasan en sus vidas y en mi vida that we can't assume one way or the other. que no podemos a la ligera asumir que es una forma u otra. We have to take each situation and each thing and submit it to Christ. Si tenemos que tomar esas situaciones y someterse a Cristo. Because just because a door closed, we can't assume, we can't make assumptions. Sí, el hecho porque una puerta se te cierra, no podemos tomar y hacernos asumir nada. Or if a door opens, we can't make assumptions. O también si abre una puerta, no podemos tomar asumir nada. We have to really submit each situation to Christ Tenemos que someter cada situación a Cristo and really ask Him, is this your will for my life? y preguntarle a Él, ¿esta es tu voluntad para mi vida? Do I have the grace for this? ¿Tengo la gracia para esto? Do I have the grace for this or that? ¿Tengo la gracia para esto o aquello? And really, really, really be close to God Y estar muy, muy cerca a Él and allow Him to work in our life. y permitirle a Él que trabaje en nuestra vida. Because God will allow us to go through difficult things. Porque Dios sí nos va a permitir que pasemos por situaciones difíciles. And we can look back and see that was you, God. Y podemos después mirar atrás y decir, esa fuiste tú, Dios. You were in the middle of that. Tú estuviste en medio de esa situación. Sometimes we want to avoid the cross. A veces queremos evitar la cruz. Sometimes we want to avoid the suffering. A veces queremos evitar el sufrimiento. But God wants us to walk through it. Pero Dios quiere que atravesemos esa tormenta. And we have to be very attentive to see when He wants us to walk and when He wants us to stop. Eso sí, tenemos que estar atentos cuando Él quiere que caminemos o que no caminemos. Amen. Amén. God will give us the grace for whatever His will is. Dios nos dará la gracia para lo que su voluntad quiera por nosotros. Amen. Amén. I just want to share this story. I know I'm all over the place this morning, Estoy un poquito disperso aquí, pero quiero compartir esta historia. but I was thinking about it this morning. Pero estaba pensando en eso esta mañana. Many of you know the story. I just got a one-way ticket to Panama in 2019. Algunos de ustedes quizás lo conocen, pero yo obtuve un boleto de ida nada más para Panamá en 2019. 2019. And this is my father-in-law here, but at that time I had Este es su magnífico padre, suegro. but at that time I was dating another person. En ese tiempo que Dios estaba moviéndome para acá, estaba con otra pareja. And I got here Y llegué aquí
And I remember I was in, Panamá. I was in an apartment that had like no furniture, no nothing. Llegó a un apartamento que no tenía nada de muebles. And I just got on my knees. Y simplemente me postré de rodillas And I said, Lord, I just put my whole life on the altar. y le dije, Señor, pongo toda mi vida en el altar. Even this relationship, Inclusive esta relación, I put everything I have just on the altar. te pongo todo lo que tengo, Señor, lo que poseo en el altar. And I just prayed this prayer. I said, Lord, you do whatever you want with Y- my life. Y mi oración fue así de sencilla. Dios, haga lo que te plazca en mi vida. I just want to know your will, Solo quiero conocer tu voluntad. and I just want you to use me to reach souls. Y solo quiero que tú me utilices a mí para alcanzar almas. And then 2 days later, Luego, 2 días después, I got a phone call, recibí una llamada. and that wonderful woman who's still following Jesus today, Y esa mujer maravillosa que todavía sigue a Jesús. she broke up with me. Oh, that one. No, different one. Yeah, different one. No, Surmi, no eres Different tú. one, yeah. La otra. The otro. But she still, loves Jesus and all Pero that. ella todavía sigue amando a Jesús con todo eso. But I just knew it was an answer to prayer Pero supe que era una respuesta a la oración. because I put my whole life on the altar. Porque yo puse toda mi vida en el altar. And I just wanted the will of God for my life. Y solo quería aceptar la voluntad de Dios en mi vida. And it's important that we learn to become content Y es importante que nosotros seamos agradecidos with the will of God, con la voluntad de Dios. that we learn to be content in every situation. Que nos contentamos en toda situación. And I remember just placing that there. Y me acuerdo que yo simplemente coloqué todo eso allí. And then I also remember praying to God. Y recuerdo haber orado a Dios. And I don't know why I prayed this, but Y now no- I know, I guess. Yo no sé por qué oré eso, o sí sé por qué. But I said, Lord, I don't want to do big conferences. Sí, yo le dije, Dios, yo no quiero ser o participar en conferencias muy grandes. Would you just send me to the mountains and preach the gospel? ¿Tú me puedes enviar solamente para las montañas para predicar el Evangelio? And I didn't even know El Valle existed yet. En ese tiempo ni siquiera conocía que existía el valle. And I was praying prayers Y estaba orando esas oraciones that I really didn't know what I was praying yet. que aún no sabía para qué estaba orando o qué iba a conocer. But God was implanting things into my heart and my mind and my life Pero Dios ya estaba obrando, implantando cosas en mi mente y mi corazón. that He would later on put grace to, or put understanding to. Así que después yo iba a entender que era la gracia que Él iba a colocar en mi vida para hacerlo. And so I started to understand little by little my calling and the grace that God has for me. Empecé teniendo el entendimiento de ese llamado, la gracia que el Señor había puesto en mí. But I believe it started with a surrender and a willingness. Pero sí creo que todo empezó o inició desde mi rendición y mi voluntad de entregarle a Él todo. And I'm still discovering that. Y aún sigo descubriendo eso. And so for you and for me, Así que para ustedes y para mí, you might not understand everything right now where you are. quizás no entiendan todo ahorita en la situación que se encuentren. You might have a lot of questions for God. Quizás tengan muchas preguntas para Dios. We're all on different parts of our journey. Todos estamos en una diferente etapa de nuestro caminar. But I just want to say, if you just surrender everything to God, Yo solo quiero decirles que si ustedes le rinden todo a Dios, I want to tell you, if you surrender all to God, God will teach you to be content in Him. que si tú quiero enseñarles, decirles que si ustedes le rinden todo a Dios, Él te va a enseñar a ti a estar contento en todas las cosas. Sometimes we could want so many different things. A veces nosotros podemos sentirnos atraídos o querer muchas cosas, When God is just calling us to just desire Him. pero cuando Dios nos llama, nosotros solo es desearle a Él. I learned even in that moment when that relationship broke up, Yo me di cuenta, inclusive cuando esa relación se terminó, that God wanted me just to be content being single. que Dios solo quería que yo estuviera contento de volver a ser soltero. Being content in Him. Estar solamente en gozo o contento en Él. That I could lose almost everything. Que yo pudiera perder todo, casi todo. But if I have Jesus, I truly have everything. Pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Amen. And so sometimes we could focus on we always think the grass is greener on the other side. A veces nosotros nos imaginamos que del otro lado de la cerca o del otro lado de la loma, la grama es más verde.
I'm sorry, I'm really all over the place today, but I just want to share this. Discúlpame, estoy como disperso por todos lados, pero voy a enfocarme aquí. Sometimes we could think, let's just turn with me to Philippians. Por favor, si pueden ir a Filipenses. I really just want to read this and I'll finish with this. Quiero leerles esto y terminar con esto. From verse 4. Desde el versículo 4, Filipenses 4, versículo 4. Rejoice in the Lord always. Verse 4 of chapter 4. Versículo 4 del capítulo 4. Rejoice in the Lord always. Regocijaos en el Señor siempre. Can you say always or siempre with me? ¿Pueden repetir conmigo? Siempre. Siempre. There we go. Again, I will say rejoice. Otra vez digo, regocijaos. Let your reasonableness be known to everyone. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. The Lord is at hand. El Señor está cerca. Do not be anxious about anything, Por nada estéis but in afanosos, everything by prayer and supplication with thanksgiving. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Let your requests be made known to God. Y la, ya. Y las peticiones delante del Señor. And the peace of God, Y la paz del Dios, which surpasses all understanding, que sobrepasa todo entendimiento, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. So no matter the situation, Así que no importa la situación, no matter what you're going through, no importa por lo que estés pasando. Paul's writing this from prison. Pablo está escribiendo eso desde la prisión. He's writing this from prison. Él está escribiendo esto desde la prisión. The will of God, the calling of God, the grace of God led Paul to prison. La voluntad, la misericordia, la gracia llevó a Pablo a prisión. But he understood that it led him there. Pero él entendió que Dios mismo lo llevó hasta la prisión. He was clear. Él estaba claro And so he's able to write things like, rejoice in the Lord. y tenía la capacidad de escribir eso, como leímos ahorita. Regocijaos en el Señor Siempre. siempre. And he Always. says, don't be anxious. Dice, no se afanen, no se afanen. Ya, no estéis afanosos. Anxioso, is that Pasa, a word? pasa que Anxioso? mi versión a veces me... Anxioso? Ya. All right. I'm just making sure. Sometimes Sumi says the reason people don't understand your Spanish is because you make up words. No. That's The Bible. You want to translate that? No. Bueno, que dice que Sumi dice, you said or Sumi? So Sumi told me that sometimes people don't understand my Spanish because I make up words. I just put an O at the end of something. Que Sumi dice que ella a veces inventa las palabras para... So I just want to make sure anxioso was a word. 'Cause- Yo quería estar seguro de que ansioso es una palabra. all right. Okay, back to this. Ya. But he's saying, be anxious. Don't be anxious for anything. Por eso dice en la palabra, dice, por nada estéis afanosos o ansiosos, pues, But in everything. sino en todo. But in everything. Pero que sea en todo, By prayer and supplication. por oración y ruego, Make your requests be known unto God. que sus peticiones delante de Dios sean conocidas. And the peace of God, Y que la paz de Dios, which surpasses all understanding, que sobrepasa todo entendimiento, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. It's amazing that Paul, all that he had been through, Es extraordinario como Pablo, a pesar de todo lo que había vivido, lo que había pasado, he was beaten and shipwrecked and all sorts of Fue he went through so much suffering. golpeado y pasó por muchas cosas, sí. But God used each situation Pero Dios usó cada situación so that he can be inspired by God to really write by revelation. para poder ser inspirado por Dios, para poder escribir por revelación, Rejoice in the Lord always. regocijados en todo esto, Rejoice in the Lord en el always. Señor, regocijados en el Señor siempre. And I want to tell you, God will allow you to go through some hard stuff Les quiero decir que Dios va a permitir que usted pase por situaciones duras so that you can be broken, para que pueda ser quebrado,
so that you can have authority to speak into other people's lives, para que luego tú puedas tener la autoridad de hablarles a las personas, a sus vidas, so that you can say, rejoice in the Lord always. para que ustedes puedan repetir esto mismo y decir, regocijaos en el Señor siempre. And they say, but you don't understand. But you don't understand my situation. Claro, ustedes van a decir, pero usted no entiende cuál es mi situación. You say, I too have been through. Pero tú vas a tener la autoridad de decirle, yo sé, I porque too yo have been pasé por through eso. some things. Yo pasé por esa situación. Maybe I don't understand your specific situation. Sí, podemos estar en el lado opuesto diciendo, quizás no entienda específicamente tu situación, But I have been through things that needed faith. pero yo, el testimonio, yo he pasado por cosas en las cuales mi fe incrementó, necesité de la fe. I have been through things where God has broken me. Yo pasé por situaciones donde Dios me rompió, But I'm telling you, you can trust Him. pero te puedo decir, hermano, hermana, que puedes confiar en Él. And I'm telling you, you can rejoice in Him. Y te puedo decir, hermano, hermana, que te regocijes en Él. And I'm telling you, if you're left with nothing else but God, you still have everything. Sí, y te digo que si tú te quedas sin nada, pero tienes a Dios, lo tienes todo. And so Paul says, and the peace of God, Por eso es que Dios, Pablo dice que la paz del Señor, which surpasses all understanding, que sobrepasa todo entendimiento, will guard your heart and your mind. in guardará Christ vuestros Jesus. corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. He doesn't say when your situation, when you pray and then your situation changes, you'll have peace. Él no dice, esté claro, que después que pasa tu situación, es que vas a tener paz. No. He doesn't say when that day comes that you've been praying for, you'll finally have peace. Sí, no dice cuando tú termines de orar y todas las cosas cambian, tú vas a tener paz. He doesn't say, no, that wife you've been looking for, once you have that wife, you're going to have peace. No está diciendo que esa mujer, esa esposa que tú estás buscando, después que la tengas, vas a tener paz. Or once you have your own house, you're going to have peace. O cuando tú obtengas esa casa que tanto deseas, vas a tener paz. Or once whatever it is, once that's done, then you'll have peace. O cualquier cosa que cuando eso suceda, vas a tener paz. No, he says, rejoice now, today. Él dice, regocíjate hoy, Rejoice in the Lord. regocíjate en el Señor. Today, Hoy, pray to God. órale a Dios. Cast your anxieties upon Him, for He Échale- cares for you. Échale fuera todas tus cargas y preocupaciones a Él. Give Him your needs. Entrégale tus necesidades. And then in that very moment, exchange them for the peace of God, Y en ese mismo instante, ese momento, tú se los intercambias por esa paz de Dios, which surpasses all understanding. que sobrepasa todo entendimiento. And then in verse 8, Y el versículo 8 dice, he just says, finally, brothers, por lo demás, hermanos, whatever, I'm just going to paraphrase, but whatever is good and praiseworthy, whatever is commendable, por todo lo que es verdadero, lo que es honesto, todo lo justo, meditate on these things. medita sobre estas cosas. Whatever is excellent, Bueno, whatever is excellent. a lo que sea excelente, Put your mind on those things. pon tu mente en esas cosas. I'm going to be honest, sometimes I get caught up in negative thoughts and negative thinking, and sometimes all the needs of the church are different things. Voy a ser honesto con ustedes que a veces yo también me enredo en pensamientos que me aturden, pues, especialmente con las necesidades que la iglesia requiere. We can get so caught up on so many things Podemos quedar enredados en muchas cosas that we just miss the good things that God is doing right now in our midst. que a veces ni siquiera percibimos las cosas buenas que Dios está haciendo en nuestra vida. God doesn't want us to miss the present. Dios no quiere que nos perdamos el presente. Sometimes we always want to live in the future for a future day. Sí, a veces estamos nosotros enfocados en el futuro, en qué es lo que va a suceder mañana. We think tomorrow is just going to be so much better. Creemos que mañana va a ser mejor. I'll tell you, the day that's going to be better is when Jesus comes back. El día que va a ser bueno es cuando Jesús regrese acá. But God wants us to live Amen. today. But God wants us to live today. Pero Dios quiere que vivamos el hoy. He wants us to rejoice today. Él quiere que nos regocijemos hoy, He wants us to focus on what is good today. que nos enfoquemos en lo que es bueno hoy. Mondays I'm taking as a day off. Los lunes yo me los tomo el día de descanso. And sometimes I hold Bliss. Y a veces estoy sosteniendo a mi hija Bliss. And life is so chaotic and, it's so busy. La vida es muy ajetreada y tan caótica. And sometimes she doesn't sleep. Y a veces ella no se duerme.
But I just want to take time to be present and think that one day she's not going to be this little. Y una vez me tomo el momento de pensar de que algún día ella no va a ser esa bebé. One day she's not going to want to cuddle with me anymore. Algún día ella no va a querer estar pegada de papá. And Lord willing, one day I'll have to give her to another man. Y algún día también, Dios permita, yo estaré entregándola a un hombre, buen hombre. And so even though there's many things going on, many things I could be negative about. Sí, a pesar de que muchas cosas pueden estar sucediéndome, pasando en mi mente, que pueden ser negativas, Many things I could be anxious about. muchas cosas que pueden crear ansiedad en mí. You don't know, but I probably have a huge list, just like everyone else, of all the things I could be anxious Ustedes no lo about. saben, pero yo tengo mi lista larga también de muchas cosas por las cuales yo pudiera entrar en ansiedad. But I'm trying to practice this, Pero estoy tratando de practicar esto, giving those to God, entregándoselo a Dios, so that I can be present para que yo pudiera estar en el presente, in my relationships, en mis in relaciones, my conversations, en mis conversaciones, in my marriage, en mi matrimonio, so I can be present with you, para yo pueda estar presente aquí con ustedes, so that I don't miss what God is doing today. para no perderme de lo que Dios está haciendo hoy. Because there's lots of things we could focus on, Porque hay muchas cosas en las cuales nos podemos enfocar, but I would like the God of peace to be with us. pero yo quiero que el Dios de la paz esté con nosotros. And when we focus on these things, Y cuando nos enfocamos en estas cosas, Paul goes on to say Pablo continúa y dice in verse 10, en el versículo 10, I rejoiced in the Lord greatly, en gran manera me gocé en el Señor, that now at length you have revived your concern for me. de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de mí, You were indeed concerned for me, de lo cual también estabais solícitos, but you had no opportunity. pero os faltaba la oportunidad. He's talking to the church that they were concerned for his well-being and they didn't have an opportunity to give. Él está hablando a la iglesia, que ellos están preocupados por él, que no iban a tener la oportunidad de la manera de dar. But he says, not that I am speaking of being in need, No lo digo porque tengan escasez, for I have learned in whatever situation I am to be content. pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. I know how to be brought low, Sé vivir humildemente and I know how to abound y sé tener en abundancia. in any and every circumstance. En todo y por todo estoy enseñado, I have learned the secret of facing plenty and hunger, así para estar saciado como para tener hambre, abundance and need. así para tener abundancia como Ay- padecer necesidad. And then he says, I can do all things through Christ who strengthens Y me. dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Paul learned this through hardships, Pablo aprendió esto de una manera dura, but he learned this through being truly content in Christ. pero aprendió esto estando en el regocijo del Señor. He learned this by practicing what he just wrote. Él aprendió esto por practicar, por llevar a la práctica lo que escribió. He started to know the will of God for his life, the grace of God for his life. Se dio cuenta de la voluntad de Dios en su vida y la gracia de Dios en su vida. And then he became content. Y luego se regocijó And then he said, I can do all things through Christ who strengthens y me. escribió y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I learned to have a lot and a little. He aprendido estar en la abundancia, en ser humilde y estar en lo mucho y en lo poco. But I can do all things Pero puedo hacer todas las cosas. through Christ who gives me strength. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Paul's such a good example for each one of us. Pablo es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. So I know today I was just like all over the place. Sé que hoy reconozco que he estado saltando de aquí para allá, But what I just want to just recognize, pero lo que quería a dar a conocer aquí, that God has called you for something great. que Dios te ha llamado a ti para algo grande, That you have a specific grace. que tú tienes una gracia específica. And greatness is just obeying God. Y lo grande es que es solo obedecer a Dios. Greatness is obeying Jesus, Lo grande es obedeciendo a the Cristo, Word of God. la palabra de Dios. And you'll explore what your grace is. Y vas ahí pudiendo tener la oportunidad de explorar cuál es esa You'll gracia. explore what the will of God is for your life. Vas a explorar y conocer la voluntad que Dios tiene para tu vida. And then through those things, let's just be content even with today. Y con esas cosas vamos a aprender a solo regocijarnos nosotros en el presente, el día de hoy. I like vision and I love ideas. Vision and ideas. Me gustan mucho las visiones e ideas. And so sometimes
even by lunch, I've already had 3 new ideas that I like sharing with Sumi. Sí, y muchas veces antes de llegar al almuerzo ya tengo 3 ideas que me gustaría compartir. And I always like new stuff, Sí, me gustan cosas nuevas, but God's teaching me to be content pero Dios me ha enseñado a estar regocijado in what He has given me en lo que me ha dado and what He is doing. y lo que está haciendo. And I believe that each one of us can do all things through Christ who gives us strength. Y sé que cada uno de nosotros podemos hacerlo todo o fortalecernos en Cristo que nos da esa fortaleza. Amen. Amén. Well, I love you guys. Los amo. We're gonna do some announcements and take offering. Vamos a tener nuestros anuncios de la semana y tomar la ofrenda. And if you want to sign up for next week Ahí sí, or 2 weeks from now, invitados, 2 weeks. yeah, De aquí You a can 2 sign up- you can semanas. sign sí. up. Oh, yeah, Hay una sure. lista allá afuera donde ustedes pueden She'll share with you. registrarse. El evento, por supuesto, es dentro de 2 semanas. yeah. God bless you. Dios le bendiga.